Bueno, estamos en junio y aprovechando que es el Día del Padre y que acaba de pasar el mes de la madre, el Día de la Madre, hablar un poquito sobre la paternidad, la maternidad, los retos. Estos días he estado compartiéndoles una masterclass de Shefali Tsabary, que es una autora súper reconocida, es una de las autoras de Mindvalley y bueno, al final muy reconocida por libros bestsellers a nivel mundial sobre la paternidad y la maternidad consciente, y al final temas controversiales. La manera en que ella aborda lo que es ser papá y ser mamá es bien interesante. Nos lleva realmente a vernos a nosotros mismos, a observarnos a nosotros mismos y a identificar cómo esos patrones y esas partes de nosotros que no han tal vez evolucionado de la mejor manera nos llevan a llevar las relaciones con nuestros hijos tal vez no de la mejor manera, ¿verdad? Y cómo conforme nosotros nos empezamos a observar y a identificar cuáles son esos retos y esos áreas en donde necesitamos crecer, nos vamos volviendo mejores guías. Y también nos dice, nuestros hijos no son nuestros, ellos son su propio ser, son su propia identidad, y no podemos pretender que sean ni lo que nosotros queremos que sean, ni que sean iguales que nosotros. Y hay un libro que no es de Shefali, pero se llama Carol Tuttle. El libro se llama The Child Whisperer, que es el susurrador de los niños. Y explica temperamentos y formas de ser y personalidades de los niños, como 4 caracteres. Y explica cómo cada carácter tiene como su propia manera de ser, sus propias necesidades. Y cuando yo lo leí, me di cuenta que si no cambiaba qué era lo que estaba haciendo, especialmente con mi hijo grande, de verdad, híjole, ¿verdad? Me iba como a pasear en él más de lo que uno cree, ¿verdad? Y lo que me hizo entender era, yo soy de una manera y de tal manera, digamos que soy una persona, soy mucho más parecida a mi hijo chiquito, o mi hijo chiquito es más parecida a mí en ese sentido. Es competitivo, cuando tiene algo en la cabeza es necio, terco, perseverante. También es un poquito ansioso, entonces no se para de mover y no puede estar quieto. Entonces hay cosas que digamos que a mí me enseñaron que eran buenas y que fueron útiles en mi vida y que me aplaudieron mucho. Y hay cosas de esa misma personalidad que me dijeron, eso no está bien, eso no funciona, eso, etc. Y uno crece con este cassette, ¿verdad? O sea, esto que tú haces es bueno y te lleva a cosas muy positivas, pero esto es malo y esto no lo deberías de hacer. Y más o menos pues así iba yo, y yo a veces voy también, ¿verdad? Con mis hijos, pero después de que leí este libro y que empecé a escuchar más la filosofía de Shefali, me empecé a dar cuenta que no necesariamente esas características son buenas o malas, sino que cada niño realmente tiene características distintas y básicamente no las podemos clasificar como buenas o malas. Y en el caso de mi hijo grande, que yo cuando él, por ejemplo, íbamos a hacer ejercicio y mi hijo chiquito quería dar el 100% y si le decían que hiciera 50, hacía 100, y estaba ahí que ya no aguantaba y le encantaba esa sensación de esfuerzo. Y mi grande era como, pues la ley del mínimo esfuerzo, pues, ¿verdad? O sea, no le encanta esa sensación de morir hasta que ya no aguanta. Y pues tiene otras necesidades. Y cuando yo empecé a leer estas descripciones de estos tipos de niños, y yo los miraba como tan visibles, y poder entender que ninguna es buena ni mala, y cómo nosotros como papás nos tenemos que ir como reinventando y transformando para poderlos guiar a ellos dentro de su esencia. Yo decía, o sea, si tú no das el máximo y no quieres hacer el máximo esfuerzo, eso no está bien, sos un haragán. Y después me di cuenta que pues no todo el mundo tiene que hacer su máximo esfuerzo en un entrenamiento, ¿verdad? Y no todo el mundo funciona de esa manera, y eso no quiere decir que está mal o que le va a ir mal en la vida. Tiene otras necesidades y tiene otras maneras de motivarse y de encontrar lo que realmente quiere, diferentes a las que tenía yo o a las de que me dijeron que eran buenas para mí. Y lo mismo, pues, ¿verdad? Con muchos comportamientos de mis hijos. Y entonces es como, bueno, Shefali lo hace a uno reflexionar un montón en
cuánto necesito crecer yo como padre para poder guiar y sostener el alma de mi hijo en su esencia y no querer crear un mini mí o no querer crear esa perfección que yo no pude ser. En fin, pues una reflexión ahí, y les dejo esta masterclass por ahí, la van a ir viendo. Si no la encuentran, ahí me cuentan y les mando el enlace. Espero la disfruten y me cuenten qué piensan de esta filosofía. Bye.